Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, maestro. ¿No? Ahí me ven y me escuchan. Sí, Sí, maestro. perfectamente. Hombre, pues qué agasajo. Ahora sí que dos maestras reunidas. El talento se multiplica. Ahora sí que raíz cuadrada por de dos para platicar sobre estos temas en este conversatorio que muy entusiasmado convoqué a doña Norma para que nos platicara de esta norma oficial mexicana. Y ella, bueno, muy amablemente y muy respetuosamente dijo, no, pues yo me tengo que, por supuesto, no solo apoyar, sino enriquecer y acompañar de mi hermana. Y dije, bueno, pues lo hacemos en familia, entonces aquí, maravilloso, con estos temas, con estas dudas que hemos tenido. No sé si las empresas han estado cumpliendo con esta nueva obligación. Nos hemos encontrado en el camino propuestas para que otros empleadores cumplan por otro empleador esta obligación. Me parece que hoy pudiéramos profundizar en eso, en este conversatorio que hemos preparado para todos ustedes con dos expertas y además, bueno, por supuesto, amigas de toda nuestra casa, nuestra comunidad Orfe, quién mejor que nuestra gran amiga Norma Arzate, de este tema, que no solo esto, sino vamos a aprovechar para conversar también eh, eh, de dónde estamos parados. A ver ustedes, porque son las expertas. Venimos de una evolución, yo diría, de una transición de la prohibición tajante del outsourcing, de la tercerización, de la subcontratación de personal, vamos a ponerle así. Y a partir del 24 de abril de 2021 transitamos y nos ubicamos, yo diría así, permítanmelo, en una nueva subcontratación. Ujú, que la ley nos permite hacer de servicios especializados u obras especializadas, que por supuesto con varias condiciones y con varios requisitos, condiciones para poder contratar, requisitos para poder deducir, ¿sí? Pero tenemos otras obligaciones de índole laboral a través de estas normas y nos han llegado algunas consultas o algunas propuestas si es que yo puedo subcontratar esta obligación y hacer que otros se aseguren que se cumpla, por así decirlo, ¿no? Se aseguren que se cumpla. No sé si pudiéramos, pues vamos a decirlo, pudiéramos, no sé, a lo mejor encontrarnos en un tema donde la autoridad laboral y la autoridad fiscal pudiera cuestionar que esta parte de contratación indirecta o esta falta de supervisión por parte de la Secretaría del Trabajo de la no aplicación de la norma. A ver, ¿dónde nos encontramos parados? Porque hoy tenemos la obligación, así lo platico, de cumplir con esta norma oficial mexicana 035, ¿sí? Y que además tenemos todo este tema de transición de un tema de la nueva subcontratación de servicios especializados. Hoy tenemos programas de revisión por parte de la Secretaría del Trabajo para ver qué clientes fueron los que contrataron a Repses, que fueron cancelados los registros. Y hoy tenemos con el SAT el tema de intercambio de compulsas y de envío de información en donde aparecen dobles patrones o trabajadores que tienen ingresos de dos empleadores. A ver, vamos a aprovechar su excelentísima presencia, así lo veo yo. Yo también voy a tomar nota, voy a tomar clase, yo sí aprovecho, yo sí aprovecho que están ustedes aquí presentes para saber
vamos a de alguna manera contextualizar en dónde estamos parados y por qué ha salido en el mercado las posibilidades de cumplir por medio de terceros esta norma oficial mexicana 035. Así que, bueno, no me queda más que darle la bienvenida a las maestras, Norma, Alba, por supuesto, Arzate, Galván, dos maestras de nuestra casa. Me siento muy distinguido con su presencia porque pues les tengo que preguntar a las expertas, a las que nos enseñan, a las que nos acompañan, a las que nos asesoran. Y qué mejor que ustedes. Así que a ver, doña Norma, ahora sí que doña Alba, a ver, platíquenos en dónde estamos parados y por qué este tema de incorporar a este conversatorio, pues temas que a lo mejor hubiéramos podido ya solventar o pasar o no cuestionar, o que la autoridad pues, simplemente lo fiscaliza, lo vigila o simplemente pide que se esté cumpliendo. ¿Por qué sigue habiendo este tema? No solo del tema laboral, sino el cumplimiento de esta norma oficial mexicana. Bienvenidas aquí a Conversando con Orfe. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, justamente para contextualizar por qué vamos a hablar de los factores de riesgo psicosocial de esta NOM 35. Y es porque, así como le ha sido difícil a las empresas transitar de el punto de dejar el outsourcing y asumir sus obligaciones directamente como patrones, no deja de haber en el mercado ciertas estrategias, así como digo, infinidades de las que hemos escuchado, ¿no? La relacionada, por ejemplo, con pagarle a un trabajador por si tiene un riesgo de trabajo, lo del estrés laboral, etcétera. También sabemos que se está ofreciendo justo en el mercado que a través de un tercero se pueda cumplir con esta norma oficial. Y efectivamente, como lo dice el maestro Carlos, cuando vimos esto, lo platicábamos él y yo en corto, le dije, no, déjame decirte que yo tengo, por supuesto, una experta que justamente es mi hermana, tengo la fortuna, ¿verdad?, de que nos acompañe en esta ocasión para que al final vamos a poder concluir y vamos a decir, a ver, sí es cierto que a través de un tercero se pueda cumplir con esta obligación. ¿Por qué? Pues porque yo voy a facturar ese gasto y si va a ser un gasto deducible o definitivamente andamos como, pero muy errados, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar con nosotros aquí con Orfe y ahora sí que, hermana, te cedo la palabra para que nos digas, pues empieces a platicarnos este preámbulo y vamos a ir haciendo cuestionamientos en el camino. Claro que sí. Primeramente, muchas gracias por tan excelente presentación y por invitarnos a su foro. Y efectivamente vamos a hablar hoy de lo que debes saber sobre la norma 035, factores de riesgo psicosocial, identificación, análisis y prevención. Si me ayudan a transmitir la presentación. Y bueno, con base en los antecedentes, el 23 de octubre del 2018 es cuando se publica esta norma, pero no se hace obligatoria hasta el 23 de octubre del 2019, primera parte, y después, el 23 de octubre del 2020, se hace obligatoria completa. Los antecedentes de esta norma es que todas las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Prevención Social determinan las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Entonces, voy a estar repitiendo constantemente el objetivo de la norma y es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable en nuestros centros de trabajo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la norma? Es una regulación técnica y es de observancia obligatoria para todos los patrones en nuestro país, ¿sí?
Establece esos elementos que le llamamos IAP, así se les va a hacer más fácil recordarlos, identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover el entorno organizacional favorable. Y me van a decir, oye, Alba, ¿pero qué es un entorno organizacional favorable? Bueno, pues recuerden que donde hay comunicación se facilita el intercambio de ideas y la retroalimentación entre nuestros empleados. El trabajo en equipo fomenta la colaboración y el logro de objetivos comunes y la satisfacción laboral aumenta la motivación y el compromiso de los empleados. Esto hace que la creatividad de nuestros colaboradores pues promueva la innovación y así tener un bienestar emocional donde se asegure que nuestros empleados se sientan equilibrados y apoyados. Eso es un entorno organizacional favorable, que suena bastante bien, ¿verdad? Sí, efectivamente, pero la verdad es que entonces aquí, desde este punto, empezamos a dilucidar que si yo voy a aplicar esta norma 035, para empezar es con mis trabajadores, porque lo que busca justamente es promover ese entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. O sea, yo no podría definitivamente decir voy a aplicar esta norma para los empleados de la empresa X porque no aplica. O sea, tiene que ser que beneficie a mi entorno organizacional, ¿no? Y fíjate que podríamos decir, bueno, ¿y a mí como de qué me sirve que haya un entorno organizacional favorable? Pero fíjese que además esto va a traer como objetivo, pues, incrementar la productividad, además de que tenemos que cumplir, porque ahorita nos van a comentar los fundamentos legales, ¿verdad? Que ya nos ha dicho, obviamente que debemos de cumplir con las normas oficiales mexicanas, pero también vamos a llevar a que esto nos va a ayudar a prevenir riesgos de trabajo. Con esto no vamos a aumentar nuestra prima de riesgo y lo vamos a ir viendo por qué. Y además nos va a llevar a incrementar la productividad, ¿no? Correcto. Muy bien. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y entonces, ¿el marco legal cuál es? Nuestros fundamentos son el artículo 123 en el apartado A de nuestra Constitución Política, donde nos habla de las disposiciones constitucionales para derechos laborales, el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo sobre las condiciones laborales y muy importante las directrices de la Organización Internacional del Trabajo, donde nos dicen los principios internacionales para la dignidad laboral. Aquí el resumen es que estos tres hacen énfasis en dar y proporcionar un trabajo digno a nuestros colaboradores. De igual manera, las normas 025, porque la norma 035 viene a ser un complemento de las normas que ya teníamos que tener implementadas. La 025, que es y trata y establece los lineamientos para la igualdad laboral y la no discriminación. Esta no es obligatoria. Ustedes conocen las siglas y cuando es NMX no es obligatoria. Pero la norma 030, que es para el gobierno, trata de los servicios de salud y seguridad laboral, y la norma 019, que trae las normas de seguridad e higiene en el trabajo y que debemos de cumplir con ellas también. Porque cuando nos llega un inspector, no solamente nos revisa lo que compete a la norma 035, sino te hace una revisión de la seguridad y la salud laboral que tienes en el centro de trabajo. Entonces, bueno, hay que cumplir. Ya son 5 o 6 años que esta norma es obligatoria para todos. ¿Ok? Bien, a mí aquí me gustaría darle lectura al artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, porque dice lo siguiente: las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Ya nos dice qué se entiende por trabajo digno o decente, ¿verdad? Pero aquí sobre todo quise leer el artículo para que sepan que evidentemente esto se tiene que aplicar a nuestros trabajadores. O sea, no puede ser que apliquemos las normas que no sean a nuestra empresa, sino que tratemos de cumplirlas a través de un tercero. Sí. Correcto. Si me ayudas con la siguiente.
Entonces, si hay algo que yo quisiera que se llevaran de esta sesión, sería el objetivo de la norma. Y es muy sencilla. Yo identifico los riesgos psicosociales, que los vamos a ver y a detalle más adelante, ténganme paciencia. Gestionar estos riesgos identificados, crear un ambiente de trabajo saludable, por ende mejorar la salud mental y el bienestar y aumentar la productividad. Si esto es lo que en su mente se queda, la verdad es que hemos logrado el objetivo. Y aquí déjame decirte, como que nosotros que somos contadores, que somos abogados, que no estamos como muy familiarizados con estas cuestiones netamente área de recursos humanos, ¿no? Eh, Eso de así que nos digan factores de riesgo psicosocial, ¿no? O sea, no nos suena Muy familiar. muy familiar, pero créanme, ahorita vamos a desglosarlos. Ahorita los vamos a desglosar y a detalle. Entonces, si me ayudan con la siguiente, por favor. ¿Cuáles serían nuestras obligaciones patronales? Bueno, la norma establece ciertos criterios y ciertos requerimientos con base en los centros de trabajo. Y con base en el número de colaboradores. Si yo tengo un centro de trabajo y tiene un colaborador y hasta 15, tengo que cumplir con estos requisitos. Si tengo de 16 a 50 y más de 51 en adelante, tengo que cumplir. Repito, desde tener un solo colaborador. Y bueno, lo primero que nos pide es genérame una política de prevención de riesgos. Ustedes me van a decir, oye, Alba, ¿pero qué es esa política? Bueno, la política tiene que contener la prevención de los factores psicosociales, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Ahora, ¿cómo la saco? Bueno, la norma contiene un ejemplo de política en la guía de referencia 4, misma que puede ser adaptada a las necesidades de nuestro centro de trabajo. Esta guía es voluntaria. Verán que es muy sencillo generarla. Así como también nos pide generar medidas de prevención de riesgo psicosocial, identificar y canalizar acontecimientos traumáticos severos. Y aquí empezamos a hablar en otro idioma, otro lenguaje, y van a decir, oye, Alba, ¿pero qué es eso? Explícanos un poco más. Es correcto. Yo aquí quiero decirles, imagínense que efectivamente un trabajador, antes de llegar a nuestro centro de trabajo, presenció un asalto o chocó el medio de trabajo, digo, de transporte en el que venía, ¿no? Entonces llega así como nervioso, blanco, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo podría decir, eso a mí que me interesa, ¿no? Bueno, el punto es que llega y entonces tiene que hacer su trabajo de operar una máquina. Y al operar la máquina, puede ser que eche a perder el producto, puede ser que alguno de sus dedos, de las partes de su cuerpo se vean comprometidas porque trae esta cuestión traumática, ¿no? Y si yo tuviera una política de prevención de riesgos, a lo mejor esto me pudiera ayudar. A ver, no sé si estoy en lo correcto, platícanos. Es correcto, totalmente correcto. Cuando tú tienes una política de prevención de riesgos, estableces los lineamientos y las acciones que debemos hacer cuando un colaborador tiene un acontecimiento traumático severo. Y ahí voy al siguiente punto. Me voy a ir al punto 7. Tengo que canalizar a ese colaborador que tuvo un acontecimiento traumático severo a un examen médico o una evaluación, dependiendo de lo que le haya ocurrido. Y lo tengo que mandar al Instituto Mexicano del Seguro Social, o si tengo algún convenio con alguna asistencia médica, o en algunas empresas hay médico interno, ¿sí? Entonces, no solamente tengo que identificar y canalizar ese acontecimiento traumático severo, sino también tengo que prevenir, porque no nada más el acontecimiento, tengo que prevenir el factor de riesgo, ¿sí? Y tengo que diseñar un programa de medidas de control para que vaya viendo yo el avance, o sea, la empresa y todos los colaboradores, que vamos avanzando no solamente para
canalizar esos acontecimientos, sino para reducir esos factores de riesgo psicosocial y también para generar este entorno organizacional favorable. Pero fíjese qué importante, ¿no? Porque si a lo mejor yo tengo eh, implemento esto, el trabajador llega, se aplica la política de prevención de riesgos, el trabajador a lo mejor no entra inmediatamente a operar la máquina, no tengo el riesgo de trabajo, no va a incrementar mi prima de riesgo para el próximo año, dependiendo si tengo 180, 20 trabajadores o 1,500, ¿no? O sea, esto incluso me va a ayudar a poder tener cuidada mi prima de riesgo de trabajo, ¿no? Por eso es que también me debería de importar, digo, entre otras cosas, económicamente me trae un beneficio, sí, claro que económicamente me trae un beneficio. Y así como esto, pues puede haber muchas circunstancias, ¿no? A lo mejor tiene que facturar, pero pues viene acá como no muy en sus 5 sentidos, ¿no? Y me factura mal, me hace una transferencia equivocada, bueno, o sea, puede haber, pero muchísimas cuestiones que por ese evento pueda tener una repercusión en el trabajo, ¿no? Claro, y si yo tengo una red de contención, tengo ciertas acciones que hacer, estoy previniendo. Estoy previniendo justo algunas acciones que podían ser erróneas y podían ser, pues, catastróficas. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver las obligaciones de nuestros colaboradores. Si bien ya cumplimos con ciertos requerimientos, ¿qué tiene que hacer entonces el personal? Pues el personal tiene que observar y colaborar con las medidas de prevención y control que yo ya establecí. Evitar cometer actos en contra del entorno organizacional favorable o de violencia laboral. Si yo soy un jefe y yo le grito a mis colaboradores o yo no los trato bien, pues en primera no estoy poniendo el ejemplo y en segunda no estoy cumpliendo con la norma. Tengo que participar en la identificación de esos factores de riesgo, que ya sé que los mantuve así en signo de interrogación, pero los vamos a ver. Informar o denunciar prácticas nocivas o violentas. No importa que no me esté afectando a mí, pero si yo estoy viendo que hay un grupo de personas que están generando esta práctica que realmente nos puede traer un problema, tengo que denunciarlo. ¿Y cómo lo voy a denunciar? Pues obviamente si en mi política yo puse que tengo un mecanismo para tener estas denuncias, que obviamente son confidenciales, pues entonces ya sabe qué hacer el colaborador. Entonces su obligación es informar o denunciar esta práctica. Informar al patrón una vez que haya presenciado o sufrido un ATS, que es un acontecimiento traumático severo, como lo vimos hace ratito. Tiene que participar en los eventos informativos. Si yo voy a generar una campaña de difusión, de comunicación sobre cómo nos debemos de presentar ante ciertos eventos, o si tengo que, soy la responsable de invitar al personal a que vaya y acuda a un centro de trabajo, tengo que tener esa capacitación, tengo que participar en ese evento informativo, tengo que acudir a realizarme un examen médico si yo sufro un acontecimiento traumático severo. Es mi obligación. ¿Ok? Fíjate que es interesante esto que nos hablas de abrir un canal con los colaboradores para informar o denunciar prácticas nocivas o violentas, por ejemplo, porque se me ocurre que ya se sabe que a lo mejor todos los jueves el personal se va a comer a cierta cantina, son los choferes, ¿verdad? Y ya llegan pues como medio mareados, ¿verdad? Y entonces, aún así se van a realizar su trabajo, ¿no? Pero pues si alguien pudiera denunciarlo, a lo mejor eso me ayudaría a prevenir, pues, accidentes o algo así. No sé si eso sería un buen ejemplo. Pues no es tan buen ejemplo porque en realidad nosotros como recursos humanos, cuando tenemos un reglamento interior de trabajo y si en el reglamento interior de trabajo pues, está prohibido el ingerir bebidas alcohólicas o presentarse al centro de trabajo con
este tipo de bebidas, pues la verdad es que lo tenemos que aplicar, es decir, sabes que no se puede presentar y sería otro problema. Pero si no lo sabemos, es la primera vez, entonces sí, o sea, sí tenemos que denunciarlo, hablar con los colaboradores, volverles a decir, está establecido en nuestro reglamento interior de trabajo que no puedes presentarte bajo ningún efecto alcohólico o alguna otra sustancia nociva para la salud. Esto está prohibido en la empresa y en todos los centros de trabajo. ¿Ah? Entonces, es esa parte de la De la comunicación que comunicación, tienen que exacto. tener, que sí, que no. Si el jefe no sabe de estas situaciones, de estas reuniones, que la verdad es que no se presenten, claro que se presentan, pero si ya lo sabemos, es ahí donde entra la norma y dice qué mecanismos vas a determinar para que podamos actuar, tanto el que no está participando, está denunciando, ajá, y yo como patrón, ¿qué voy a hacer? Ajá. Entonces, eh, para eso nos ayuda. Y vamos a ver los factores de riesgo psicosocial y verán que tendrán más ayuda, más claridad sobre el tema que estamos viendo. Si me ayudan con la siguiente. Bueno, estos factores de riesgo psicosocial, entonces, son los que pueden provocar trastornos de ansiedad en nuestros colaboradores. Ajá. Que puede implicar una alteración en su ciclo de sueño, ajá, y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada y la exposición a acontecimientos traumáticos severos. Ujú. Estos pueden ser las condiciones en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo excesivas, les voy a dar ejemplos, falta de control sobre el trabajo, sus jornadas mismas, la interferencia, relación, trabajo, familia y el liderazgo y relaciones negativas. Si me ayudas con la siguiente. Entonces vamos a empezar con las condiciones en el ambiente de trabajo. Ujú. Ya lo hablábamos hace ratito. Si tengo una superficie dañada, si tengo un pasillo bloqueado, si tengo un piso mojado y yo tengo que hacer ese esfuerzo de adaptación, ajá, entonces ese puede ser un factor de riesgo. Ahí es donde me puede ayudar el colaborador a denunciar. Oiga, no ha pasado el de mantenimiento o si mi empresa es muy pequeña, pues tengo que mandar a componer esa gotera que me puede estar causando, en primera, inseguridad, porque voy a pasar por ahí 7 veces al día y me puedo caer. O puedo tener un accidente peor. Me puedo resbalar, puedo tener una fractura. Ujú. Entonces, ese es el factor de riesgo y eso es lo que tenemos que denunciar. Nuestras condiciones en el ambiente de trabajo tienen que ser seguras, tienen que estar limpias, ujú, para, pues obviamente, fomentar un entorno laboral seguro. ¿Ok? La siguiente, cargas de trabajo excesivas. Ajá. Híjole, ese sí está. Ese sí está muy clara para todos ustedes, ¿no? Ese sí es que nos lo explique. un factor de riesgo psicosocial. Ajá. ¿Cuántas veces tenemos personal que trabaja horas extras, pero no una semana, no dos, no tres, sino ya es parte de su vida laboral? Ujú. Entonces, ahí tenemos nosotros que equilibrar las cargas, ¿sí? O cargas cuantitativas, cognitivas, cargas emocionales. Una carga emocional puede ser, por ejemplo, una azafata, ¿sí? Una azafata que tiene que estar atendiéndonos, a lo mejor se puso mal un niño que está, pues ahí dando lata, ¿no? Durante el vuelo y ella tiene que sonreír y resolverlo de la mejor manera. O un médico que tiene que dar pues constantemente malas noticias, eso lo veíamos en la pandemia. Es una carga emocional muy fuerte. Ujú. Cargas cognitivas, a lo mejor es que tengo que hacer análisis y tengo que estar con bases de datos. Si yo como patrón no le ayudo, ujú, no le doy a lo mejor
un curso de Excel intensivo donde él pueda hacer y descargar sus bases y hacer sus conciliaciones en menos tiempo, eso puede estar generando un riesgo psicosocial para el colaborador. Ajá. Muchas cargas de responsabilidad donde a lo mejor él solamente es buen empleado, pero como es buen empleado, entonces ni lo promuevo ni nada, simplemente le doy más y más responsabilidad y él como puede más, entonces le doy más. No es correcto. Y fíjense que esto está muy, muy interesante. ¿Por qué? Pues porque obviamente siempre sabemos y ahora mucho más, ¿no? Después de que transitamos de ese outsourcing a asumir las obligaciones laborales y tener a nuestros colaboradores, pues hemos visto cómo el trabajo que hacían 3 personas, pues ahora lo hace una sola persona, ¿no? Y siempre hay un buen pretexto y el dólar y subió el salario mínimo y sí, de verdad, o sea, hemos visto cómo con el incremento del salario mínimo, pues las empresas han dicho reduzco, pero lo que hacían 3 lo hace uno solo, ¿no? Y esto sobre todo, bueno, pues además de ser un factor de riesgo psicosocial, ¿verdad? Que tiene que ver con las cargas excesivas de trabajo, es quizá con lo que podamos estar como más familiarizados, pero como que no lo captamos, ¿sí me entiendes? O sea, como que nada más decimos, bueno, pues el colaborador tiene que hacer y hacer, y si se queda horas extras, él feliz porque le pago las horas extras, pero definitivamente pues el desgaste que va teniendo es increíble. Obvio, esto puede traer efectos en cuestiones laborales, en cuestiones de integración de salario, base de cotización, etcétera. Entonces, bueno, o sea, como que no lo tomamos en cuenta, ¿no? Pero sí hay que tomarlo en cuenta porque les digo, sí puede ser que tengamos a lo mejor ausentismo o tengamos, pues, que se va el talento, ¿verdad? Alta rotación, le llamamos nosotros. Sí, pero tenemos que prepararlos, o sea, tenemos que pedir el apoyo, el colaborador feliz, pero tenemos que capacitarlo. Ujú. Es parte de lo que nos pide la norma. Ah, ok, ya identificaste que tienes estos factores de riesgo, ¿qué vas a hacer? Pues entonces lo capacito. ¿Para qué? Para que pueda cumplir con más trabajo, pero dentro de su jornada. ¿Ok? Y pues vamos a hablar sobre la siguiente, que es justamente falta de control sobre el trabajo. Y esta no es otra cosa más que cuando el colaborador tiene la incapacidad para tomar decisiones de forma independiente, es decir, no tiene autonomía. Todo depende de su jefe. Él no puede hacer nada sin que su jefe no lo sepa. En algunas empresas ocurre, me imagino que en las de ustedes no. El desarrollo de habilidades, oportunidades limitadas para aprender y crecer. Nos referimos nuevamente a la capacitación. Ah, no, solamente voy a capacitar a 2 personas, pero 5 hacen lo mismo. ¿Por qué no capacitas a las 5? Ajá. Entonces ahí es cuando el colaborador dice, oye, pues está limitada la capacitación. Ajá. O los que fueron a la capacitación no permean la información. Entonces, ¿cuándo voy a aprender yo? ¿No? Ujú. Eh, eh, y la dependencia del supervisor, ¿no? Si no lo sabe el supervisor, ajá, si no me escucha el supervisor, si yo como colaborador tengo una gran idea, pero mi supervisor me dice, pues qué padre tu gran idea, si no se me ocurrió a mí, ni siquiera la pronuncias, ¿eh? O sea, aquí no vienes a inventar el hilo negro se inventa por mí. Entonces, ese tipo de actitudes, ajá, ese tipo de que nadie me escucha, yo ya lo había dicho y entonces tuvieron que pasar 3 años para que llegara alguien, lo volviera a decir y entonces ya lo implementaron. Eso va perjudicando el clima laboral. Ajá. Entonces, eso es un factor de riesgo psicosocial. Espero que ya les vaya quedando un poco más claro estos riesgos psicosociales de los que tanto hablamos. En la siguiente, por favor. Cuidar las jornadas de trabajo, ¿sí? Cuidar la rotación de turnos es muy importante, que no solamente es el tiempo extra, sino que a lo mejor estamos incumpliendo con la Ley Federal del Trabajo, donde las jornadas, pues, yo no sé, él se quedó, tenía jornada nocturna, pero pues se va a tener que ir hasta las 7:30 de la mañana, que llegue el siguiente. Esto se da mucho en empresas de seguridad y vigilancia, ¿no?
donde desafortunadamente rota mucho el personal y el vigilante que se quedó en el turno en la noche, pues si no llega su reemplazo, tiene que quedarse a la siguiente jornada sin descanso. Entonces, yo no digo que no puede suceder, sucede, ¿no? Pero por ya siempre, ujú, ¿qué le va a ocurrir a ese colaborador? No, ¿y qué le puede ocurrir a la empresa? Porque si por algo estamos contratando personal de vigilancia, pues es para que justamente esté ahí al pie del cañón, ¿no? No que hay ocasiones en las que le estás tocando, ¿no? Y le dices, oiga, Poli, son las 3 de la tarde y el Poli ya está dormido, ya está cansado, ¿no? No cumple con su objetivo, ¿no? Claro, o si yo soy el que tiene esa empresa de vigilancia, pues cuidar esos turnos para cumplir con el cliente, tener satisfacción con el cliente y tener satisfacción con mis colaboradores. ¿Ok? Y este punto es muy importante, la interferencia en la relación trabajo-familia. No sé, no sé si han escuchado por ahí que de repente ya salió el colaborador de su jornada laboral, ya está en el cine y recibe la llamada telefónica, el mensaje, el WhatsApp, el correo electrónico, o a lo mejor ya está de vacaciones, ¿no? Oye, nada más conéctate a una junta, 5 minutos y ya, pues está. No, debemos cuidar de no caer en este tipo de actividades. A lo mejor sí, puede ser algo urgente, pero no frecuente. Ajá. Si constantemente le estamos llenando a nuestro colaborador de llamadas, estamos generando a lo mejor un problema fuera del trabajo, un problema en casa. Eso es lo que tenemos que evitar. Se vale hacer así. Digo, por algunos que se sientan identificados con esas mensajes de WhatsApp fuera de horario de trabajo, pero bueno, eso es un ejemplo de un factor. Exactamente. Es solo ejemplos que trae la norma con los que tenemos que tener cuidado. Y nos vamos al siguiente. Finalmente, el liderazgo negativo y esas relaciones que no son a veces del todo correctas, ¿no? El, el tener ausencia de reconocimiento. Hay veces que solamente cuando estamos evaluando a nuestro colaborador, pues como no tenemos una relación o una bitácora de 6 meses atrás, probablemente solamente nos acordemos del último error que tuvo hace 3 semanas. Pero todos los logros de enero, los de febrero y los de diciembre, pues ya se me olvidaron. Entonces doy una retroalimentación deficiente también, porque no le digo o hasta que me acuerdo o solamente la retro se la doy cuando cometió algún error. Hay algunos líderes también que tienen actitud agresiva, perdón, pues no se llevan bien con todos los empleados y eso va generando un factor de riesgo. O hay algunos supervisores, algunos jefes, algunos dueños de empresa que hacen micromanagement, ¿no? Y están sobre el trabajador y qué estás haciendo y el minuto a minuto. Y eso va generando una, una desconcentración del colaborador, ¿sí? Porque no se puede apurar a hacer su trabajo porque están preguntándole a cada 5 minutos, ya, ya, ya. Entonces, ya identifiqué ese factor, vayan pensando qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y la competencia destructiva, hay veces que tengo una reunión y solamente pues elogio, premio y reconozco a una sola persona, siempre. Y entonces empiezo a generar rivalidad y pongo de ejemplo, oye, es que Juanito lo hace perfecto, nuevamente Juanito lo hizo muy bien y nuevamente Juanito hizo esto. Ese es generar una rivalidad nociva. Debemos evitar eso. Y sobre todo el moving. El moving que es, pues el acoso sistemático de un grupo de personas hacia un individuo. Eso también lo tenemos que cuidar, ¿sí?
hay muchas personas que dicen, no, es que ellos así se llevan. Sí, así se llevan hasta que alguien se cansa y entonces no hice nada. Ajá. Ya sabía y no hice nada. Y desafortunadamente el moving ha tenido efectos de verdad catastróficos. ¿Ok? Yo creo que hasta aquí los ejemplos que hemos dado de factores de riesgo psicosocial son pues bastante claros. Ajá. Yo le preguntaba a la maestra Alba justamente, oye, pero ¿cómo puedes identificar tantos supuestos que ocurran en un centro de trabajo, ¿no? Y me decías que eso es, pues, gracias a los cuestionarios. Exactamente. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ah, perfecto, Pero sí. correcto. Ajá. Entonces, bueno, llegamos nuevamente al entorno organizacional favorable, que está en la siguiente página, por favor. Con todo lo que acabamos de ver, ajá, entonces sí puedo generar esas medidas. Una vez que identifiqué esos factores de riesgo, ajá, voy pensando en esos mecanismos que tengo que implementar para evitarlos, para prevenirlos, ajá. Y entonces voy generando un sentido de pertenencia a la empresa, una formación, capacitación adecuada. Tengo bien definidas mis responsabilidades. Tengo una comunicación proactiva. Distribuyo mis cargas de trabajo con mis jornadas regulares y reconozco a mis colaboradores. Es así como se crea esa cultura, ese entorno organizacional favorable. Entonces, respondiendo a la pregunta de Carlos al principio, eso no lo puede hacer un tercero por mí. Eso no lo puede hacer un tercero por mí. Entonces, vamos a continuar con la charla. ¿Quiénes son los actores principales que, que actúan en la implementación de la norma? La verdad es que la norma es muy bonita. Adelante, por favor. Ajá. Y entonces, juega mucho, si ustedes ya se dieron cuenta con todos los ejemplos que vimos, juega un papel muy importante la Comisión de Seguridad. Esta Comisión de Seguridad no me le exige la norma 035. Ajá, me le exige otra norma. Yo ya debería de tenerla. Los empleadores, la participación de los trabajadores, ajá, mis puestos gerenciales, ajá, y los profesionales de la salud, que si bien no están ni conviven en la empresa, pero sí son los que realizan los exámenes médicos y las evaluaciones psicológicas a los colaboradores que lo requieren. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Y por ahí, Humbertito, nos puedes decir si quieres que contestemos algunas preguntas que nos hayan hecho o prefieres que lo hagamos hasta el final. Si gusta, maestra Norma, podemos ir leyendo algunas. ¿Le parece bien? Por favor. Dice, bueno, dudas, unas son afirmaciones. Dice, al momento de reestructurar un área es incongruente que ahora lo que hacían 3 personas recae en uno solo y es tema que los patrones piensan que somos todólogos. Es correcto, aquí ya tenemos la solución porque entonces le vamos a decir que cree que ya me enteré que es obligatorio que implementemos la NOM 035, ¿no? Y entonces ahí podemos buscar mejorar el entorno organizacional. Así es. Además, el colaborador puede pedir una capacitación, ajá, para hacer su trabajo más rápido, más fácil, dependiendo de la actividad a la que él se dedique, ¿no? Ujú. Alguien dice, existen mucho el tiempo muerto de los trabajadores que ocupan para estar checando redes sociales o llamadas personales que reciben a través del celular. Es Ay, correcto, sí es correcto, Alberto, perdón. qué buena observación, qué buen comentario. La verdad es que sí, pero entonces la norma me faculta. Ujú. La norma me faculta para que yo genere ese mecanismo y pueda establecer a lo mejor horarios o dejar el celular cerca, pero solamente para llamadas urgentes. Ajá. Como tal, no se lo puedo quitar, pero sí puedo llegar a un acuerdo con el trabajador, a un acuerdo con el área, para decirle
qué tan importante es tu trabajo y qué tan importante yo necesito que tú estés concentrado para que no te distraigas con el celular. Pero eso también es cultura. Pero si yo establezco un mecanismo de acción donde puedes tener tus 10 minutos de descanso entre jornada, entre hora y hora, a lo mejor 5 minutos, y entonces puedes checar tu celular y regresas, eso es sano para todos. Porque además hay colaboradores que de verdad no se paran de su lugar, no se paran de su lugar en 4 horas. Bueno, un descanso de 5 minutos cada 2 horas y ver su celular, creo que nos va a mejorar eh, a todos. Y también esto hay que poderlo, lo podemos instrumentar, podemos poner medidas y sanciones en un reglamento interior de trabajo que esté correctamente depositado ante la autoridad laboral. ¿Por qué? Porque efectivamente se pierde mucho tiempo, pero sí hay que atacar el problema. El punto es que lo padecemos, todos nos quejamos, ¿verdad? Pero no como directivos o como dueños no ponemos estas medidas, ¿no? Exacto, y hay que ponerlas. Lo que bajo mi experiencia les puedo comentar que siempre el abordar el tema en conjunto, haciendo un pequeño comité donde participe uno o dos representantes de los colaboradores, un representante de la dirección, varias personas, se puede llegar a acuerdos y de verdad se sienten ellos involucrados y ellos son a veces los que ponen la solución. De verdad, si tratamos a nuestros colaboradores con ese respeto y con ese ánimo de hacerlo juntos, la verdad es que se sorprenderán. Y con un par de actas administrativas que levantemos y con sanciones, pues entonces. Para eso y para muchas cosas más está el Reglamento Interior de Trabajo. Claro que sí. Siguiente, por ¿Qué favor, más? Humberto. Dice, en el caso de personas trabajadoras que aparentemente presentan alguna discapacidad psicosocial y por la misma sintomatología se generan dinámicas laborales, mm, que generan dinámicas laborales, perdón, no favorables y la persona trabajadora argumenta violencia laboral. ¿Cómo se puede solicitar a la persona que se atienda médicamente sin que esto se interprete como un tema de discriminación laboral? Claro. Ahí, primeramente, hacerle la invitación formal. ¿Sería que tuviéramos la política primero? O sea, primero tenemos la política, pero fuera de la política, si esta persona está presentando ese problema, entonces yo genero una carta donde ponemos la fecha, el nombre del colaborador y donde lo estamos invitando, a que acuda a su centro de atención médica, a su clínica médica familiar o si tengo servicio médico, de tal manera que lo podamos canalizar, ¿sí? Y ya lo veíamos en las obligaciones del colaborador. Él tiene la obligación de asistir para que nosotros no somos médicos, y él pues tampoco se puede autodiagnosticar. Entonces necesitamos la evidencia de un médico que realmente pueda decirnos en qué circunstancias se encuentra nuestro colaborador y de ahí entonces poner como un acuerdo, pues a lo mejor él ya no está apto para esa actividad, pero sí puede ayudarme en el archivo, pero sí puede hacer otra cosa. Entonces, en conjunto, atacar el problema. Sí, yo lo vería también aplicando lo que tiene que ver con el reglamento interior de trabajo, con acta administrativa. ¿Por qué? Porque, digo, las actas administrativas no son solamente para sancionar, sino para que quede una evidencia por escrito, redactada de puño y letra del trabajador. Pronto nos toca, creo que sesionan el diplomado y lo vamos si quieren, lo anoto como un pendiente para que podamos tener como un ejemplo
¿no? Pero entonces yo ya tengo ahí circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se está acreditando? ¿Qué es lo que le estamos sugiriendo al trabajador? ¿Qué medidas vamos a tomar nosotros, verdad? Y como estamos hablando de qué es lo relacionado con el trabajo, entonces si lo armamos bien, podríamos ayudar al colaborador a que se canalice y se atienda, pues con los médicos del Seguro Social, ¿verdad? O con el médico, si es que tenemos médico Convenio. convenio, etcétera, ¿no? Pero sobre todo que se tome bueno, que quede el antecedente, ¿no? Y que se tomen cartas sobre el asunto, porque yo no sé si a usted ahora le pasa, pero ya decimos, bueno, es que vas manejando, ya no le puedes ni siquiera tocar el claxon a la persona, porque se baja y te dispara, ¿no? Entonces, a lo que estoy hablando es el trabajador, lo que está viviendo, no sabemos en qué momento pueda poner en riesgo la seguridad del equipo, la seguridad de la empresa, o sea, entonces se vale que tomemos medidas al respecto, ¿no? Exacto. Bien. Continuamos. Sí, la Comisión de Seguridad puede estar conformada por el área de auditoría interna. La Comisión de Seguridad e Higiene tiene que tener representantes de algunas áreas, o sea, ya sea del patrón, de los colaboradores. Esta comisión, pues ya tuvo que estar perfectamente establecida y sí, puede participar cualquier colaborador. De hecho, qué bueno que esté auditoría interna, porque Exacto. funge los dos papeles, ¿no? O sea, tengo los temas de auditoría y de viva voz hago los recorridos a los centros de trabajo y ahí me voy dando cuenta si tienen equipo de protección personal, si ya no sirve el extintor, si hay señalización. Toda esta parte es muy buena que la haga auditoría interna. Bien, ya no tenemos más comentarios. Correcto. Entonces, si estás de acuerdo, continuamos. Continuamos y vamos a tratar de ir cerrando porque ya se nos va a acabar el tiempo. De acuerdo. Entonces, me voy muy rápido con las guías de referencia, ¿sí? La siguiente. Más. La otra, por favor. Ajá. Estas son las guías de referencia que trae la norma. Ajá. Las guías de referencia 2 es para colaboradores, tiene 47 reactivos, es para colaboradores para centros de trabajo que tienen de 16 a 50 colaboradores. Yo les sugiero, de verdad, que la apliquen al 100% del personal, ¿sí? La norma te dice que puedes tener una muestra. Yo la verdad es que por 50 trabajadores, aplicaría el cuestionario a todos, ¿sí? Disponer el ambiente para la aplicación, esto es algo muy importante. Así como ahorita me fueron escuchando y empezaba yo a hablar como en otro idioma y en otro lenguaje y decían, bueno, ¿de qué es esto? La norma se me hace súper complicada. No, la norma es muy sencilla. Si vamos paso a paso entendiendo cada una de las palabras, qué significa, entonces yo tengo que preparar a mi colaborador. Si yo le suelto el cuestionario, pues va a entender por ATS cualquier otra cosa menos un acontecimiento traumático severo. Ujú. Si yo le pongo ahí una EOF, va a decir, ¿esto qué es? Pues es el entorno organizacional favorable. Entonces, tengo que capacitarlo, tengo que prepararlo, tenemos que tener campañas de comunicación y de difusión para que cuando llegue ahora sí que el diagnóstico, que es a través del cuestionario que nos da esta guía de referencia, entonces ellos sepan contestar, ¿sí? Y es algo que va a preguntar el inspector laboral. Claro, claro. ¿Qué pasa? Cuando tengo de 1 a 15 colaboradores o de 16 a 50 trabajadores en el centro de trabajo y llega el inspector tiene por obligación preguntarle a un par de trabajadores. Ajá. Y le van a hacer preguntas tan sencillas como, oye, ¿cómo te enteraste que se está implementando, que se implementó la norma 035 en tu centro de trabajo? Si me hace esa cara, significa que nadie me comunicó. Oye, ¿dónde está tu política?
mi política. En cambio, si la ve pegada ahí en el tablero, si yo le di a firmar la política, aparte me va a servir para que el inspector, si el colaborador dice, ¿sabes qué? No, aquí está, inspector. En tal fecha yo la di a conocer y aquí está el nombre del colaborador que acabas de preguntarle y aquí está su firma, ¿no? Entonces, ahí tenemos que generar esas evidencias, pero lo más importante es que realmente vivamos la norma 035, ¿ok? Bueno, me salto a la siguiente. Una más, por favor, otra más. Y aquí les doy como un ejemplo de cuando ya aplicaste el cuestionario, entonces me salen los criterios para calificar la norma 035, y se divide en categorías y dominios. Ya no los vamos a repetir porque ya los vimos. Ya vimos lo que es carga de trabajo, jornada de trabajo. Pero vamos a suponer que yo salga muy alta en violencia. Que en las preguntas donde el colaborador contestó, oye, en tu centro de trabajo hay algún tipo de eventos violentos y él contestó sí, entonces seguramente voy a salir con muy alto riesgo. Ahí es donde me obliga la norma a aplicar acciones de control para evitarlos. Por eso la norma se llama identificar, prevenir. O sea, los identifico, los analizo y los prevengo. Y bueno, si quieren entonces, como ustedes me digan cómo vamos en tiempo, algo muy importante que no me puedo ir sin decírselos Por favor, aprovecha. son las sanciones. Muy importante. Entonces, si me ayudan, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo digo, he vivido estos 5 años, no he tenido ninguna visita del inspector, afortunadamente? ¿Qué puede pasar si otros 5 me la llevo igual? La verdad es que no. La verdad es que yo no se los recomiendo. Creo que ya lo vimos. Es algo bastante sencillo y con una buena disposición de todos, lo podemos lograr. Pero si no lo hacemos, entonces nuestra sanción, que no la determina la norma misma, sino la Ley Federal del Trabajo, es no identificar y analizar los puestos de trabajo con riesgo psicosocial. Me puede costar de 50 a 100. Es el reglamento, ¿no? También. Sí. Y de 250 a 5,000 UMAS me voy a ir si no adopto medidas preventivas para mitigar los factores de riesgo psicosocial. Porque una cosa es, ya sé que los tengo, pero no voy a hacer nada, ¿no? Digo, 50 UMAS a 113.14 de ahorita, estamos hablando de 5,657. Y si son 250 UMAS, estamos hablando de la multa mínima de 28,285. Pues yo creo que sí. Entonces, o sea, va un poquito más allá, pero yo creo que es lo más importante, no esperar una sanción, no esperar la inspección, sino vivir un clima laboral saludable. La verdad es que eso es lo que nos va a dar productividad en un ambiente sano. Y yo le comentaba a la maestra Alba que, y ya con esto prometo cerramos, el año pasado, por ejemplo, tuvimos una empresa que a los por ahí le digo, del mes de marzo, un trabajador se accidenta y pierde un brazo, ¿no? Entonces, y todo fue porque la persona que estaba encargada de operar la máquina sale a comer y tenían mucha producción. Y le dice el encargado, pregunta, ¿quién sabe operar la máquina? Y pues una chica de 19 años contesta que ella sabe operar la máquina y desafortunadamente en menos de 2 horas de que estaba operando la máquina sufre el riesgo de trabajo. Olvídese de que obviamente se va a incrementar la prima de riesgo de trabajo, una desgracia ocurrida, pero todos los trabajadores realmente quedaron también como, pues muy, muy sensibles. Y como a los 4 meses vuelve a tener otro accidente y entonces ahora es pérdida de dedos y a los
2 meses vuelve a tener otro accidente. Entonces, lo que le decíamos a la empresa es que debes de tomar medidas. ¿Por qué? Pues que obviamente va a llegar la Secretaría del Trabajo y te va a investigar. Va a llegar el Seguro Social, te puede mandar una revisión por el número de riesgos de trabajo y evidentemente las consecuencias económicas por el incremento de la prima que trae esto y por estar atendiendo a cada autoridad que me va a venir a estar revisando porque estoy teniendo muchos riesgos de trabajo. Digo, como un ejemplo nada más de aplicación práctica y conveniente de la norma. Así es. Para cerrar, maestra, no sé si quiera darnos un mensaje final. Pues la verdad es que como lo he venido mencionando durante toda esta agradable charla, es que ningún tercero podría ayudarnos. La norma para evaluar eh, y tener este diagnóstico no nos obliga a contratar a nadie. Lo podemos hacer, la verdad es que de manera unilateral y siempre de la mano de nuestros colaboradores, siempre con una gran comunicación, diciéndoles pues cuál es nuestra misión en la empresa, a qué nos dedicamos y por qué el cumplir con estas normativas nos va a ayudar a todos. Como usted lo podrá ver, ¿verdad? Es el punto de vista que yo quería que usted escuchara de una apasionada de recursos humanos, ¿verdad? Comparado con la experiencia que uno tiene siempre relacionada con el litigio y el pleito y la implementación de las cuestiones de seguridad social y y las laborales. Sí se nota que se complementan estas dos áreas. Fue para mí un placer, de verdad, que nos hayas acompañado. Gracias a Grupo Orozco Felgueres que nos hizo favor de atendernos y Humbertito, pues quedamos en sus manos. Muchas gracias. Muchas No, gracias a todos. muchísimas gracias, maestra Norma, maestra Alba. Es un gusto el haberlas escuchado con este tema. No me queda más que a nombre de el Instituto Orfe y del maestro Carlos Orozco Felgueres agradecerles nuevamente su presencia. Tenemos por aquí unos reconocimientos, ¿verdad? Que se los estaremos haciendo llegar. Aquí está. Para la maestra Norma Arzate Galván por su espléndida participación en la edición 216 de Conversando con Orozco Felgueres. Sí, este, y tenemos el otro, aquí está, para la maestra Alba Alzate Galván. A ver, un segundo, porque ese no se compartió. A ver, aquí está. Aquí está. Listo. También por su espléndida participación en esta edición 216 de Conversando con Orozco Felgueres. Muchísimas gracias, maestras. Y también agradecemos a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo miércoles en el siguiente conversatorio y que tengan todos muy bonita tarde. Muchísimas gracias. Gracias por sus felicitaciones también. Aquí las estamos leyendo. Muchísimas gracias. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima. Muy amables.